La Biblia nos narra historias verídicas que nos enseñan a meditar en nuestros caminos. Y si nosotros somos de esas personas diligentes, nos vamos a detener por un momento a pensar, a reflexionar en toda la escritura, la que quizá por ese momento estemos leyendo, y detenernos a preguntar: Dios, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Cómo puedo aplicar esta lectura a mi vida? Allí es donde mora la sabiduría y la inteligencia de los hijos de Dios, preguntándole siempre al Señor que nos dirija, de qué forma nosotros podemos aplicar su palabra a nuestras vidas para que siempre nos vaya bien. Pero en medio de todo lo que acontece en nuestra vida, no todo es color de rosa. Sabemos perfectamente que hay distracción en nuestro caminar. Y si nosotros no lo discernimos o no discernimos las distracciones que el enemigo nos está poniendo, verdaderamente vamos a caer en su engaño, en su mentira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la distracción? La distracción es la desviación de la atención a algo diferente. Oigan, es un desvío. Es un desvío. Y estos distractores, porque imagínense, ese es nuestro tema, los distractores. Estos distractores pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser actividades, pueden ser pensamientos, pueden ser deseos. También las pruebas y las tribulaciones pueden ser los distractores que se atraviesan en nuestra vida para desenfocarnos, para desviarnos de la atención nuestra que debemos tener siempre con nuestro Padre Celestial. Distraernos del propósito de Dios. Entonces, nuestro tema a reflexionar es titulado Los distractores. Y hoy vamos a ver algo acerca de esos distractores que nos apartan del enfoque, que nos apartan de la fe, que nos apartan de la voluntad de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y vamos a tomar nuestro texto bíblico. Vamos a tomar unos cuantos, poquitos. No quiero robarles mucho tiempo. Pero en Nehemías vamos a leer un poco acerca de lo que son esos distractores. Recordemos que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y él estaba preocupado. Recuérdense que estábamos aquí en el tiempo del exilio babilónico. Y ya estaba llegando el final de eso. Bueno, llegó más que todo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos acá que Nehemías hizo muchas cosas buenas para la obra del Señor en Jerusalén. Sabemos la historia. Pero en el capítulo 6, y vamos a leer 4 versos nomás para ver cómo es que el Señor nos va a tratar en esta hora con nosotros. Y dice la palabra del Señor, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Leemos la palabra. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, oigan, eran enemigos, que yo había edificado el muro, es Nehemías hablando, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, dice Nehemías. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de uno. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Fíjense la trampa del enemigo. Entonces, Nehemías sigue diciendo en el verso 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Amén. Que el Señor nos hable en esta hora por medio de su palabra. Entonces vemos cómo
estos, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, eran enemigos, no solo de Nehemías, eran enemigos de Dios, porque ellos se estaban oponiendo a que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén. Ven que la obra que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Estos están tratando de distraerlo, de desviarlo de lo que él está haciendo, de lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Entonces vemos acá que ellos arman una trampa para distraerlo y para quitarle, más que todo, hacerle daño. Porque Nehemías tuvo discernimiento y se dio cuenta. Él pudo discernir que estos eran nomás distractores dañinos. Distractores que solo querían que Nehemías se desenfocara de la obra que estaba haciendo y fuera a ellos, porque lo mandaron a llamar y dice 4 veces. Y ese número 4 implica, ya saben, al mundo entero. Quiere decir que donde quiera que estemos, nosotros siempre vamos a tener distractores. Y no nos van a hacer el intento de distraernos una sola vez, sino que varias veces. Y esas varias veces que lleguen los distractores a nuestras vidas, tenemos que evitarlos, no caer en ese juego del enemigo. ¿Por qué? Porque esos distractores nos van a hacer mal, nos van a hacer daño. Así como dice en el verso 2, Nehemías, ellos habían pensado hacerle mal. Entonces, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, vamos a ponerlos como el enemigo nuestro, Satanás. Estos eran instrumentos de Satanás, que el Señor los reprenda, porque Satanás no quiere que la obra del Señor se construya, se levante. Siempre va a estar en contra y siempre va a estar enviándonos distractores para que no hagamos la obra de Dios, para que nosotros nos desenfoquemos del propósito que Dios ha tenido en nosotros, para el cual nos ha llamado. Y nosotros no tenemos que darle lugar a eso. Para eso el Señor nos da discernimiento, para que nos demos cuenta con qué intenciones se acercan esos distractores, esas personas que se acercan a nosotros. Y vamos a ver que esos distractores pueden ser objetos o actividades mundanas. Esos distractores pueden ser personas, pensamientos, deseos, pruebas y tribulaciones. Sí, entonces el Señor claramente nos habla en Mateo 13:22, ahí en la parábola del sembrador, cuando Él dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si nosotros verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, la aceptamos a Cristo, su obra redentora en la cruz del Calvario, y nosotros permanecemos en ella y caminamos sin desviarnos, sin distraernos con los afanes de este mundo, la obra que nosotros hagamos va a ser fructífera. Y sin embargo, cuando esta palabra dice que llegó ante aquellos y el engaño y las riquezas, los afanes de este mundo, ahogaron esa palabra, o sea, no dieron fruto. Entonces, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe estaban tratando de ahogar el propósito de Nehemías haciendo la obra del Señor. Lo querían desviar del propósito. Pero como Nehemías, ya sabemos que Nehemías, ¿verdad? Un profeta. Él sabía, él tenía el discernimiento de Dios. Se dio cuenta que estos solo querían desviarlo y no solo eso, querían hacerle daño. El enemigo siempre va a tratar de hacernos daño todo el tiempo, todo el tiempo. Él te va a entrar por el norte, por el sur, por el este y por el poniente. Por todos lados te va a entrar. Por eso dice Nehemías, si lo podemos agarrar de una forma simbólica, hasta 4 veces. Te van a llegar los distractores por todos lados. Y tienes que ser muy inteligente y tener visión y discernimiento para poderlos distinguir, desde lejos discernirlos y darte cuenta con qué intenciones se está acercando una persona a tu vida, con qué intenciones hay un objeto en tu vida que está robando mucho tu atención y que el tiempo que tú le dedicabas al Señor para X o Y razón en su obra, ahora lo estás dedicando a esa cosa, persona, qué sé yo.
lo que te está distrayendo. Por ejemplo, los objetos mundanos, los objetos y las actividades mundanas. Estos roban la energía, roban el tiempo, como lo es el placer, lo es el dinero, las posesiones materiales. ¡Ja! Cuando nos llegan, por eso el Señor en su palabra dice a través del sabio Salomón. Y nos habla de las riquezas. No tenemos que poner el corazón en ellas. Entonces la riqueza viene siendo una distracción para perder el enfoque de nuestra fe en Cristo Jesús. Las personas, hay relaciones que son muy dañinas. Hay personas que no promueven la misma fe de nosotros y nosotros ahí estamos siguiéndolos. Muy entretenidos que estamos con esos distractores, con esas personas que lo único que están haciendo es haciéndonos perder el tiempo, haciéndonos gastar la energía que tenemos que gastar nosotros en oración, en ayuno, en vigilia, en todo lo que nos habla el Señor y que podamos nosotros hacer su obra, que nos llenemos de Él, que le pongamos más aceite a nuestra lámpara a través de estos medios que Él nos ha dejado. Pero esos distractores nos lo impiden. Y cuando vemos ya nuestra lámpara está menguando el aceite, menguando la fe, menguando la unción, la llenura del Espíritu Santo. En cuanto a los pensamientos y los deseos, esos deseos carnales que cargamos siempre con nosotros, porque siempre lo he dicho, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, siempre va a estar el Espíritu batallando con esta carne. ¿Qué deseos? ¿Cuáles y qué clase de deseos son los que tenemos? ¿Qué pensamientos están llegando a nuestra mente que nos están distrayendo? Los distractores. Esos distractores son muy peligrosos. Y no se digan las pruebas y las tribulaciones. Cuando determinados distractores te han robado la energía y el tiempo que deberías de estar ocupando para orar, para ayunar y para leer la Biblia, lógicamente has perdido ahí toda la energía, el tiempo, el esfuerzo que podías haber hecho en otra cosa, buscando al Señor. Tu lámpara se queda vacía, ya no llenaste de aceite esa lámpara. ¿Qué pasa al día de la prueba y de la tribulación? Te desvías de la fe. Entonces debemos de meditar en todo esto, porque los distractores están a la orden del día en los 4 puntos cardinales donde tú estás, donde tú vives, en el mundo entero. Los hijos de Dios debemos de ser diligentes, inteligentes y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para cuando esos distractores se quieran acercar vestidos lindamente y quizá con una fachada de algo que anhelamos, de algo que queremos, de algo que deseamos. Es que así es el enemigo de astuto. Sí. Fíjense qué interesante, porque Nehemías nos habla de esa historia cuando estas personas querían distraerlo, querían quitarle, robarle tiempo. Mira, reunámonos aquí, hablemos del asunto. Sí, pero si Nehemías no tiene discernimiento, dice, ok, yo voy a ver qué es lo que quieren estos, ¿verdad? Aunque tal vez él quería poner las cosas en orden, si se hubiera puesto en esto. Lógicamente, estos lo que querían era hacerle daño y que se detuviera la obra en Jerusalén. Siempre vamos a encontrarnos con Sanbalat, Tobías y con Gesem, los árabes. Siempre en nuestra vida, que van a querer distraernos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Porque si el Señor nos tiene trabajando en su obra, tenemos que discernir esos distractores que quieren hacernos detener la obra. Que nos pare esa obra, nos detenga esa obra por unos días, luego por un mes. Cuando vas viendo te quedaste atrás y pasó un año y la obra se quedó detenida. Que no te engañe el enemigo en eso. Nosotros debemos ser muy astutos en ese asunto. Sí, una astucia viéndola desde el lado espiritual.
del lado bueno para el Señor. Nosotros no dejemos que los distractores de este mundo nos desvíen de la fe, nos desvíen del propósito. Una vez tú te detengas distraído en algo, vas a perder mucho en tu vida espiritual. Así te lo digo. Hoy en día podemos ver precisamente este medio que estoy usando. Teléfono, tabletas, computadoras, tantos medios que hay ahora que están distrayendo a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Nos metemos en estos medios, ya sea en todas las redes sociales que hay ahora promoviendo cualquier cosa. Ahí está el mundo distraído. Pero dejen que el mundo se distraiga. Nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por tal razón, no debemos dejarnos manipular ni dejarnos distraer por las cosas de este mundo. Esas relaciones dañinas con personas que verdaderamente no profesan la misma fe que tú, déjalas a un lado. Ay, sí, pero es que estoy tratando de ver si acepta a Cristo, si cree en mí. No, ya hablaste con Él. El Señor dice, no le echen las perlas a los perros y a los cerdos. Porque como quiera, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y lo dice precisamente por eso, que no estemos gastando nuestra saliva con la misma cantaleta con gente que no quiere escuchar. No podemos nosotros arruinar nuestra fe, nuestro propósito, ¿verdad? Con gente, con relaciones que dañan. Es mentira que tú vas a cambiar a una persona. Es mentira. Si el Señor no hace la obra, mucho menos la vas a poder hacer tú. Hay relaciones que dañan nuestra vida espiritual. Hay relaciones que nos entretienen y sirven de distractores para nuestra vida espiritual. Tenemos que evitarlos. Cumplamos, claro. Cumplamos con hablarles de Dios. Cumplamos con que vean en nosotros el testimonio que profesamos con nuestra fe. Y ellos sabrán si quieren seguirlo o no. Pero nosotros no podemos estarnos juntando con gente que no profesa la misma fe que nosotros profesamos. Recuérdense, un poco de levadura leuda toda la masa. Tengamos cuidado con esas relaciones dañinas. Con las actividades mundanas. Lógicamente nos van a invitar a alguna fiesta o algo. Familiares, amigos, qué sé yo, una boda. ¿Podemos acudir? Claro que no. ¿Quién dijo que no? El Señor iba a las bodas. El Señor tomaba vino, pero eso no quiere decir vayan y emborráchense, ¿verdad que no? No. Es que todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo. Entonces tenemos que meditar en nuestros caminos. Podemos acudir a esas actividades mundanas, pero no enrolarnos con ellas. Por eso es que nosotros nos tildan de aburridos, cristianos aburridos que no hacen esto, no hacen lo otro. No. Podemos nosotros asistir, pero no involucrarnos en los mismos roles de ellos. Así que tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Los objetos, ya les dije, la televisión, las computadoras, los celulares, hoy en día nos están distrayendo del propósito de Dios. En cuanto a los pensamientos y deseos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos pensando. Y cada cuánto, con qué frecuencia estamos con el mismo pensamiento, con ese mismo deseo. Pensando tal cosa, no. Me distraje. Y era mi tiempo para leer la Biblia. ¿Se dan cuenta? Las pruebas y las tribulaciones también son distractores. Afanados en las pruebas, en los problemas, en las tribulaciones, nosotros nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí poniéndole atención al problema, a la situación que estamos pasando. Eso va a hacer que nosotros nos desviemos de la fe. Por eso es que nosotros no debemos de preocuparnos por las pruebas, por las tribulaciones. ¿Por qué? Porque recuérdense que eso tiene una hora o un tiempo de caducidad, una fecha de caducidad, mejor dicho. Se va a acabar un día. Las pruebas no son eternas. Las tribulaciones no son eternas. Un día se van a acabar. Es un proceso que tenemos que pasar. Por tal razón, no deben de distraernos. Al contrario, no nos preocupemos. Al contrario, tenemos que avanzar. Avancemos, no nos preocupemos.
mejor actuemos y no nos dejemos llevar por esos distractores que quieren hacernos el mal, como Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, con Nehemías. Nehemías hacía esa gran obra, tú estás haciendo esa gran obra, evita y no le hagas caso a todos los Sanbalat, a todos los Tobías y a todos los Gesem árabes que se acerquen a tu vida. Recuérdate que esos son simbólicos, ¿verdad? Bueno, es todo lo que yo tengo por hoy para ustedes en esta reflexión preciosa. Pero fíjense, ¿cómo vamos a combatir esos distractores entonces? Mantener la fe. Mantengamos firme la fe. Identifiquemos a los distractores y evitémoslos. Amén. Y cumplir con la voluntad de Dios. Mantener el enfoque de Dios, en Dios. No nos desviemos. Así nosotros vamos a cumplir con la voluntad de Dios y nuestro propósito va a seguir ahí firme. No se va a mover por ningún distractor. Entonces yo termino con esto, en donde nosotros podemos ver que toda vez los distractores sean identificados, y lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos evitarlos, porque solamente así lo podemos hacer, nosotros vamos a experimentar un crecimiento positivo en nuestra vida espiritual. Sí, no va a ser un decaimiento espiritual, sino un crecimiento espiritual que vamos a tener cuando nosotros logremos identificar esos distractores y evitarlos, ponerlos en su lugar, no dejarnos por ellos. Entonces, permitamos que Dios sea el pilar de nuestra vida, que nos mantenga seguros en nuestro peregrinar en esta tierra, haciendo siempre la voluntad de Él en nuestra vida. Traigamos entonces acá recuerdo a Marta, la hermana de María y Lázaro. Lucas 10, 40-42, esos versos. Marta está muy afanada, diciendo, ay Señor, mira que estoy acá cocinando, haciendo esto, y María no está ayudándome. Dile que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿verdad? Bueno, sabemos ese texto bíblico. No permitamos que los afanes, por muy pequeñitos que sean, nos distraigan de nuestro enfoque espiritual. No dejemos que esos distractores dañen nuestra fe, dañen el propósito de Dios en nuestra vida. Mantengámonos firmes. Sí, nos pueden llamar, ay, tan religiosa que tú, ay, tan exagerada que tú. No, es que al pan, pan y al vino, vino. Y a Dios las cosas siempre primero. Sí, todo tiene su tiempo. La familia tiene su tiempo. Ok, acá está el tiempo de mi familia, acá está el tiempo de mi Dios. Pero para los distractores, por favor, ahí no. No caminemos en ese engaño. Seamos como Nehemías. Discernamos el daño, el mal que nos quieren hacer los distractores. Y caminemos siempre en el propósito de Dios. ¿Qué les parece? Bueno, los dejo con esta reflexión. Espero que sea de bendición y de crecimiento para su vida espiritual y que sea Dios, por medio a su Santo Espíritu que está ahí en sus corazones como iglesia de Cristo, obre y los encamine, identificando los distractores para que no pierdan el propósito de Dios, para que esa obra no se detenga por nada. Amigos, vengan a Cristo para que ustedes puedan ver ese propósito maravilloso en sus vidas. Una vida que Dios les permitió venir a vivir en esta tierra. Y ustedes lo vean la gloria de Dios. No saben de lo que se están perdiendo. Vengan a Cristo y sean salvos ustedes y su casa también. Los dejo con esto acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con su hermana Aura. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.